Hermanos, tras celebrar con dignidad estos sagrados misterios, nosotros, hermanos, elevados mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, a los santos y a nosotros, hermanos, que en la verdad tiene piedad. Señor, tiene piedad. Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. A todo mundo, ascuita la nuestra demanda. Tú que eres posado a la derecha del Pai, tiene piedad de nosotros. Buscará justicia y también podrás quedar seguros o día do Señor. Deixaré en medio de tú, un pueblo pobre y humilde, que confiará en el Fa justícia als oprimidos y da paz a femagados. O Señor libera a los cautivos. Lectura da primeira carta del apóstol San Pablo aos Corintios. Fixatos en novos años, da a hablar aos que se creyen ser bella cosa, da que cada persona presuma deban de Dios. Lisa Manón os discípulos, y abriendo él la suya boca, los instruyeva. Goyosos os que tienen hambre y sed de estar justos, porque serán fartaos por Dios. Goyosos os compasivos, limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Goyosos os que trabajan por la paz, porque Dios los clama. Y os calumnien de cualquier traza por la mía causa. Enfolgados, rociados, porque se halagarán en los cielos la palabra de los Señor. Como cuando era niño tenía que aprender el catecismo de memoria, casi, ¿verdad? Pero lo hago muy a gusto y muy contento. Nos ha leído el Evangelio donde que es el párrafo del aseo, no solo porque hoy veis aquí, sino porque estáis aprendiendo de varones en el colegio, ¿no? Y hay profesores que se... A mí me pasó el documento, que solo es una página, muy bonito, de un amigo, ¿no? Dios no nos habla solo en inglés, ¿no? Bien, pues este año es el año que hemos venido más bien ¿por qué? Por esnovismo, por extrañeza, o por curiosidad sobre todo. Y sería, sacaré tiempo para ir aprendiendo en la medida que pueda el aragonés, ¿no? También me siento aragonés, no un nacionalista aragonés, no queremos politizar las cosas, nos gustaría vivir con que viene como anillo al dedo, porque nos hablan de un resto de personas, de unos pocos, que son los que quedan acariciándola para que no se apague del todo, ¿no? En la historia de la Biblia siempre aparece un relato. Son los que no cuentan mucho, los que no pintan mucho en el mundo ni en la sociedad, pero